¿Hay una oligarquía en México? Respuesta corta, sí. Pero ¿cómo se consolidó y quiénes la conforman? Acá te cuento. Es públicamente conocido que con Salinas se consolidó el neoliberalismo en México, pero fue también con él y sus políticas que surgió la nueva oligarquía en México. Y estos dos tienen una historia en común: las privatizaciones. El gobierno de Salinas se distinguió por privatizar la empresa pública a través de un proceso que él eufemísticamente denominó desincorporación. En una gran simulación, repartió a una red de amigos suyos las empresas públicas. Y digo simulación porque en un concurso, el que se había anotado y no la había ganado, ganaba la siguiente empresa pública que se rifaba. Y para dimensionar un poquito de la gran riqueza que se repartió, podemos poner el ejemplo de la revista Forbes, que año con año publica un listado donde enlista las familias más ricas del mundo. Pero pues en el año 88, cuando él comenzó su mandato, había una sola familia mexicana que figuraba en esta lista. Para el año 94, al término de su mandato, eran 24 familias mexicanas que ya figuraban en este listado de Forbes. Y esto, por supuesto, nunca se tradujo en riqueza generalizada para el pueblo de México. De hecho, todo lo contrario. Fue una época en donde la pobreza se exacerbó, al igual que la desigualdad social. Esto nos permite afirmar que estas escasas 24 familias se enriquecieron a costa de algo que nos pertenecía a todas y todos los mexicanos: la empresa pública y las riquezas que esto generaba. Luego Zedillo continuó con la política de privatización, haciendo lo propio con los ferrocarriles, pero también haciendo pública una deuda que era privada, la de los banqueros, a través del Fobaproa, que al día de hoy seguimos pagando los y las mexicanas. Esto va para todos los que dicen que ya chole con el pasado y que dejemos de culparlos, pero es que aún seguimos pagando 1 billón de los 3 billones de pesos que costó esa deuda. Y así siguió el desmantelamiento mediante privatización, eliminación o debilitamiento de las empresas públicas en favor de empresarios privados o de plano traficantes de influencia, pasando por Calderón con Luz y Fuerza y por Peña Nieto con Pemex. ¿Y qué pasaba mientras tanto con los otros poderes? Bueno, pues el legislativo se dedicó a legislar para los cabilderos de estas empresas y no en beneficio del pueblo. Hicieron todas las reformas legales, por más inconstitucionales o anticonstitucionales que fueran, en perjuicio del pueblo de México y sus intereses y en beneficio de estas pequeñas élites. ¿Y la Suprema Corte no dijo nada? Pues no, la Suprema Corte permitió que avanzaran todas estas reformas. Curiosamente, entre los ministros se encontraba José Ramón Cosío, que es hoy uno de los integrantes de Litigio Estratégico, la asociación encargada de encabezar el ataque jurídico para bloquear cualquier política prioritaria del gobierno actual. Esto último, el hecho de que ellos ahora estén a través de una asociación externa tirando de manera jurídica, buscando bloquear las diferentes políticas públicas que se piensan implementar, nos habla de uno de los elementos centrales que identifica Pareto sobre el comportamiento de la oligarquía, que es su instinto de conservación. Ahora, otros de los principales elementos que identifican autores dedicados al estudio de las oligarquías, como Wright Mills, es la interconexión entre las élites. Es decir, las élites oligárquicas forman una red de conexiones y relaciones, tanto nacionales como incluso internacionales, en donde encuentran el interés común entre todas y todos y pues se organizan para defenderlos. Podemos ver que eso es lo que estuvo ocurriendo durante todo el periodo neoliberal, en donde el poder ejecutivo buscaba privatizar ciertos sectores que son en realidad estratégicos y por tanto deben de ser del dominio estatal. Unos legisladores que modificaban la Constitución a conveniencia de esos intereses y una Suprema Corte que se hacía de la vista gorda.
Y por supuesto, muy importante, veíamos la salida perfecta para los presidentes una vez que concluían su mandato. Cedillo, por ejemplo, tras concluir su mandato y hacer pública la deuda privada de la banca, se fue a trabajar a la banca. Fox provenía de una de estas grandes empresas que se habían beneficiado de estas privatizaciones. Y Calderón, tras extinguir Luz y Fuerza y empujar los inicios de la reforma energética, se fue a trabajar como consejero a Iberdrola. Esa es la oligarquía mexicana, ese grupo de élite que se ha beneficiado durante más de 30 años del saqueo que originó la privatización de las empresas públicas para enriquecer a un selecto grupo que se ha enquistado en el control del poder público, económico y mediático, y que desde ese poder se ha organizado para continuar haciéndolo, así preservar sus intereses. Y es esa misma oligarquía que hoy está intentando de todas las maneras volver a tener el control que antes tenía sobre todos los poderes. Y lo está intentando de todas las formas. Incluso ahora empiezan a decir que van a tener una candidata indígena. Y yo no creo que la discusión deba de centrarse en cuestionar el origen o el estilo de vida verdadero de esta persona, sino más bien en los intereses a los que ella ha representado durante su trayectoria política, y que son los de esta oligarquía.